Ya, está grabando. Vamos a trabajar de la siguiente forma. Yo voy a hacer voy a ir digitando el programa aquí. Es bueno que ustedes vayan poniendo atención nomás porque después toman el video y toman los códigos que yo voy a dejar en el computador y en el LMS y los van replicando. Por eso es bueno entender los conceptos, lo que yo voy hablando, tratar de ir haciendo ese desarrollo. Y en la siguiente hora ustedes ya cuando yo no esté presente retoman y los vuelven a escribir y a probar. Recuerden que la idea aquí es que ustedes escriban las instrucciones porque ahí es donde la van madurando, más que copiar. Vamos a crear un nuevo archivo. Ustedes llamarse, esta es la sección 3. Sección 3.pi. Y aquí estamos. Vamos a trabajar con la biblioteca TK-Inter. Esta biblioteca TK-Inter, recuerden que lo primero que tengo que hacer es importarla. Y aquí vamos a importar distintas cosas. Yo les voy a ir explicando. Lo primero es poner esa línea, pero bien escrito. Import TK-Inter, AS-TK. ¿Qué significa el AS? Es un seudónimo, porque dentro de TK-Inter han habido distintas subversiones, subelementos. Entonces, yo que quiero hacer referencia a la parte clásica y estándar de TK-Inter, entonces le pongo un seudónimo. Digo TK-Inter, de aquí en adelante va a ser TK. Es decir, todas aquellas cosas que comienzan solamente con TK forman parte de TK-Inter, el puro, el básico, el inicial. Pero junto con ello, también después TK-Inter modificó ciertos widgets. Ahí están los widgets clásicos y después están los widgets más elaborados. Los widgets son las cositas que van apareciendo en la pantalla por si acaso. Por lo tanto, yo también voy a, desde ahí mismo, voy a importar TK-Inter, pero todas aquellas cosas que son los módulos más nuevos, que son los que comienzan con TTK. Ojo con eso, TK, TTK. Da lo mismo si solamente es con TK. Ahí van a tener botones más feitos nomás. Y TTK provee un poco más de funcionalidades. Eso es lo primero. Después de eso, nuestro nunca bien ponderado, porque esto lo vamos a necesitar fundamentalmente cuando estemos ya ahora trabajando interfaces gráficas pero más elaboradas de distintas ventanas, o cuando yo quiero ejecutar 4 o 5 veces la misma aplicación y que me aparezca en la misma ventana, o sea, en ventanas distintas, tener una ventana para cada situación. Eso estamos hablando de instanciar la aplicación varias veces que estén disponibles. Ahora no lo podemos hacer así tan simple, hay que hacer algunos trucos. Lo primero es crear la ventana. ¿Y la ventana cómo se crea? De esa forma. Con eso ya me creé una ventana. Voy a levantar la letra por si acaso, si creen ustedes que está muy pequeña. Ya. Me creo una ventana. La ventana se va a llamar ventana. Es de TK, es decir, la estoy sacando de aquí. TK, por lo tanto, el TK que es el constructor de la ventana es este que está aquí, el clásico. Si ustedes ponen TTK no les va a funcionar porque el TK solamente existe acá. Los botones están en ambos mundos. Yo puedo tener botones TK o botones TTK. Eso lo vamos a ver como ejemplo. Después de eso, lo otro que debe ir siempre es un ciclo. Es un ciclo para que quede la ventana funcionando todo el momento y empiece a escuchar los eventos que yo quiero indicarle en su respectivo momento. Como por ejemplo, si esto ya está listo, ahora yo lo ejecuto nomás. Y me aparece aquí la ventanita. Ahí está la ventanita con sus correspondientes botones. La puedo agrandar, achicar, hacer todo lo que yo quiera. Ahí está la ventanita, tiene un título que es TK. Ya, eso es lo básico. Con eso ya creamos una ventana. Si ustedes se dan cuenta, miren, yo voy a ejecutar la ventana. Ya, ahí quedo ejecutándose. Si yo vuelvo a ejecutar la ventana nuevamente, no pasa nada. Pero aquí me dijo que la ejecutó. Ustedes me dicen, sí, ¿dónde puede estar? Puede estar por algún lado dando vuelta por ahí. Pero definitivamente está aquí. Ahora, si yo la cierro, se me va a abrir inmediatamente la segunda instancia que yo acabé de abrir. ¿Se dan cuenta?
A eso me refería yo, que no puedo, al hacerlo de esta forma, no puedo tener dos veces la misma ventana abierta, sino que están como en cola, esperando. Se cierra una y aparece la otra. No, yo lo que quiero es tener de repente todas las ventanas juntas. Eso lo vamos a aprender a hacer durante el transcurso de este semestre. Ya. Lo primero es, y recomendación, que usted le ponga un título. Fíjese que si usted pone ventana punto, se le van a desplegar acá, si tiene bien configurado su entorno de desarrollo, su IDE, se le van a abrir varias opciones acá. Y entre una de esas está el título. Fíjense que hay algunas que aparecen como un cubo y otras que aparecen de esa forma. Estas son como instrucciones, estas son, le permite a ustedes mayores tipos de configurar mejor el concepto que están trabajando. Estos son funciones ya. Y yo tengo una que debería llamarse título. Aquí está el título. Fíjense que el título tiene, no es lo mismo que este dibujito, por lo tanto el título yo tengo que incorporarle cierta situación, y esas cosas que son los parámetros, el nombre, por ejemplo. Esta se llama ventana sección 3. Y al ejecutarlo ¿no? Ahora, le puedo cambiar los nombres, el fondo, todo lo que ustedes quieran. ¿no? Ahora aparece ventana sección 3, el título ahí. Eso es lo primero que vamos a crear. Después de crear la ventana, yo puedo, si quiero o no, estimen convenientes, dejar la ventana de un tamaño fijo o dejar la ventana que sea que se achique, sea grande de acuerdo a como yo la voy a necesitar. ¿A qué me refiero con eso? Es que yo puedo hacer esto. Estos se llaman ventanas resizables, o sea, redibujables. La puedo hacer para que ese evento siempre está por defecto. Si usted no pone nada, va a tener esa posibilidad. Pero si usted no quiere que su ventana quede con esa característica, entonces usted tiene que poner dos parámetros acá, false y false, que tiene que ver con el X y el Y, por si acaso, es decir, si agrandan en ambos lados. Yo, si dejo eso, ahora voy a tratar de agrandarla, no puedo. ¿Por qué? Incluso acá, si ustedes se dan cuenta, el botoncito de ampliarla también aparece difuminado, es decir, no está disponible. Si usted quiere volver a los conceptos anteriores, entonces basta que ponga en una de las dos true. Aconsejo poner los dos true y va a volver al formato normal. Ahí la puede. Eso es para el tema de si usted quiere que su ventana sea reconfigurable, ampliable, resizable. También tenemos, con respecto a la ventana, poder darle un tamaño. El tamaño se lo damos con el método geometry, o geometría. Y la geometría va en un string. De hecho, ustedes pueden ir cambiando la geometría, después pueden ir variándola, agrandando, ciclando, de acuerdo a lo que ustedes tengan conveniente, porque cambian este parámetro nomás. Geometry, vamos a suponer que es de 400 por 400. 400 píxeles de ancho por 400 píxeles de alto. El primero es ancho, alto. Y si ahora esto lo ejecuto, la ventana es mucho más grande. ¿verdad? Si ustedes quieren tener una ventanita más larga, entonces ponga 606 y tiene una ventana más larga que ancha. Usted ahí va jugando. Eso es con respecto, existen muchos más elementos, basta con que usted ponga ventana, punto, y se la van a abrir. Y debería empezar usted a jugar con cada una de ellas. ¿Qué puede hacer con cada una de ellas? Empezar a entenderlas. Children, esas son ventanas hijas por si acaso. Comandos. Hay una serie de funciones que yo podría probar, pero ahí usted elige la que usted quiera estime conveniente. Ya, eso es lo básico de las ventanas. Ponerle título, dejarla ampliable o no, y la geometría, es decir, el tamaño. Básico. 3 cosas. Lo que debe estar siempre. Por lo tanto, eso ya está claro ahí. Ahora, lo que vamos a continuar es a poner widgets o elementos. Los elementos que debería tener una ventana.
El primer elemento que yo voy a indicar o incorporar es una etiqueta o un label. Etiqueta 1, punto TTK, la voy a sacar desde TTK, no de TK por si acaso. Etiqueta 1 igual TTK, punto un label. El label tiene distintas situaciones. Lo primero es que el primer parámetro de casi todos los widgets tiene que ser el nombre de la ventana en la cual usted quiere que ese widget en teoría aparezca. Por lo menos como tengo una sola ventana, es ventana, ¿no? Y además tengo que indicarle qué quiero yo que diga ese label, esa etiqueta. ¿Qué texto debería tener? Yo voy a poner el clásico y nunca me han ponderado. Hola mundo. Pero si usted ejecuta esto, y eso quiero que quede claro, no aparece nada aquí en la pantallita. No aparece nada. No aparece la etiqueta. Para que la etiqueta aparezca, yo a través de alguno de los 3 métodos disponibles la puedo hacer aparecer. Esos 3 métodos se llaman el pack, el place y el grid. ¿Qué significa eso? Que si usted pone etiqueta 1, para que aparezca en pantalla tiene que llamar a uno de esos métodos. Generalmente se podría poner solamente etiqueta 1 pack. El pack, ¿qué es lo que hace? La empaqueta al interior de la ventana, pero la va dejando como apilada. Tiene más parámetros, los puedo cambiar, los puedo apilar de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero eso lo deberían estudiar ustedes. Yo solamente acá, mundo. Si yo escribo un segundo widget, iría acá. Un tercer widget quedaría acá. Independiente de lo que sea, si el label o lo que sea, el pack va haciendo eso. El pack yo puedo decirle que partan de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Esas cosas las tendrían que buscar acá, ustedes donde deberían configurarlas. Esas cositas. Ese es un método. El otro método no lo voy a hacer de ejemplo acá porque debería jugar un poco más. El place, que hace referencia al X, Y en términos de píxeles. Ese es mucho más interesante de jugar, pero más delicado. Porque un píxel, que puede parecer que están similares, de repente no están ocupando el mismo espacio. Se ven bastante iguales. El que vamos a utilizar en esta primera parte del curso, de términos genéricos, para aprender y no complicarnos la existencia en la parte gráfica todavía, en lo bonito, en la cosmética, vamos a usar nosotros siempre, en teoría, el método grid. El método grid define de acuerdo a los elementos que yo vaya incorporando. Y en una grilla como una matriz, las matrices tienen filas y tienen columnas. Entonces yo diga dónde quiero que aparezca. Si esto lo debo cerrar ahora, miren, porque si yo lo ejecuto, está ejecutando, pero no pasó nada acá porque tenía abierta esta otra. Si yo cierro esta, se va a abrir la otra. Van quedando como encoladas. Ahora ahí me aparece el Hola Mundo. Esta es la fila 1, columna 1. Según ustedes me dicen, profe, ¿qué pasa si yo quiero que diga columna 2? ¿Qué va a ocurrir? Ejecutamos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque en la columna 1 no hay nada. En la columna 1 tiene que haber algo para que quede espacio. Deben existir los elementos. Lo mismo que en las filas y ese tipo de cosas. Eso lo vamos viendo en la práctica. Ustedes van a ir inventando cosas ahí y descubriendo. Recuerden que la computación y la programación es creatividad. Crear cosas. Y ahí tengo la primera etiqueta. O el primer widget. Ahora vamos a crear el segundo widget. El segundo widget para nosotros va a ser un botón. Y el botón se crea con ttk. Recuperan el button. El primer parámetro siempre es el nombre de la ventana donde yo quiero que esté. El segundo es lo que yo quiero que diga ese botón. Cliqueame, por ejemplo. Ya, y nada más. Inicialmente vamos a poner eso. Obviamente, ese botón nuevamente hay que meterlo en la ventana. Lo vamos a meter en la ventana grid, ¿cierto?
en la fila 2, para que vean ustedes el desplazamiento. Columna 2. Y ejecutamos. Y ahí tenemos ya hola mundo y el cliqueame. Si yo cliqueo, no pasa nada. Y aquí es donde el primer concepto a entender. Y aquí es donde mezclamos un poco ya con la materia del semestre pasado, con las funciones. Por eso había que entender todos esos conceptos iniciales. Si doy clic acá, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo que indicarle qué cosa quiero que haga cuando yo aprieto el clic. Y lo que yo quiero que él haga es una función. Es la llamada a una función. ¿Y eso cómo se logra? Eso lo vamos a lograr nosotros incorporando acá una instrucción command de comando, y el nombre de una función. Función 1 clic. ¿Qué significa eso? Que cuando yo cliquee esta cosa, se va a ejecutar la función 1. Fíjense que no le paso parámetros, ¿sabes? Eso que quede claro. Al hacerlo tal cual, es imposible pasarle parámetros. Hay que usar unas funciones que se van a denominar, los vamos a llamar después funciones lambda. Ahí sí que vamos a poder pasar parámetros. Ya. Si ahora yo lo ejecuto, me da un error. ¿Por qué me da el error? Porque me dice que la función 1 o la función 1 clic no está definida. Por lo tanto, ¿cómo definíamos funciones? ¿Se acuerdan? Def función 1 clic, abre y cierro parámetros. ¿Y qué quiero que haga esa función 1 clic? Y aquí podríamos nosotros hacer lo que se nos antoje. Y aquí quiero que quede claro esto porque les va a quedar a ustedes como ejemplo. Yo puedo reconfigurar o reestructurar los widgets que ya tengo en pantalla. Eso es interesante. Les puedo cambiar. Les puedo cambiar distintas situaciones. Para eso, yo podría decir, por ejemplo, que cuando apriete clic, quiero que el mismo botón cambie algo. Para eso, debo apretar el configure. Es decir, cambie algo. ¿Y qué voy a configurar? Voy a configurar el texto. Que en lugar que diga cliqueame, le diga me cliqueaste. 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 ¿También escrito? Tengo ya si existe la palabra cliqueaste. Quiero que diga eso y además quiero que cuando también cliquee yo, quiero que la etiqueta 1, la que yo acabo de crear, la que estaba más adelante, también quiero que la cambie un poco y me configure el foreground. El foreground es el color con que fueron escritas las letras. Eso siempre es el foreground. El background es el fondo, el foreground es lo que está más adelante. Y quiero que esas cositas queden red. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Que yo voy a tener una función que cuando yo se va a ejecutar cuando yo presione el clic del botón cliqueame. Ahí se va a ir la ejecución acá, tal como es en las funciones. Va a cambiar el texto del botón y le va a escribir eso ahora, y va a cambiar el color con que está escrito el mensajito o el label. Y después vuelve nuevamente el control acá y se queda dando vueltas. Recuerden que el ventana mail loop, eso hace que el control quede siempre girando. Ejecutamos esto. Voy a apretar el cliqueame aquí por si acaso y vean los cambios que van a ocurrir. Ahora dice me cliqueaste y ese quedó color rojo. Si lo vuelvo a apretar, nuevamente vuelve a cambiar. ¿Eh? Vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Ya no me doy cuenta porque ya cambió. Yo voy a tener otro botón que vuelve a la situación anterior. Pero eso ya es programación. Aquí estamos mostrando cómo funcionan los widgets. El widget botón funciona de esa manera y que puede interactuar con el resto. Eso es el primer botoncito que nosotros tenemos ahí incorporado. Parece que alguien está preguntando. No hay nadie que esté preguntando nada. Profesor, Sí.
En el caso de la configuración, o sea, cambiar algo en una etiqueta, en un botón, ¿se podría hacer para dar información X de algún problema? Sí, sí, eso lo vamos a ver ahora en unos ejemplos, que vamos a tirar ventanitas, de esos pop-up que siempre aparecen. O sea, ¿no te han dado cuenta que en Windows, o sea, en todas las ventanas siempre cuando quieren mostrarte algo te tiran una ventanita que se abre y te pregunta, ¿estás seguro? Aceptar, cancelar, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que vamos a ver en este mismo ejemplo. A ver, Ok, ¿quién me está profesor. preguntando? Ya, vamos viendo ahora. Vamos al segundo, el tercer elemento que vamos a incorporar. Vamos a incorporar ahora una etiqueta, pero otra etiqueta nueva. Porque ahora lo que quiero hacer yo es pedir datos. Quiero usar una entrada de datos. Para eso, para apurar el mundo, yo voy a copiar la etiqueta 1. También ustedes acuérdense de siempre estar reciclando código. La etiqueta 1, obviamente tengo que cambiar el nombre, se va a llamar etiqueta 2, pero ahora quiero que esté en la fila 2, columna 1. Y quiero que no diga hola mundo, quiero que diga escribe tu nombre. Punto. Ejecutamos y me va a quedar en esa fila. Lo dejé ahí, en realidad debería estar en la otra, me equivoqué ahí. Debería estar en la fila 3 para que quede más abajo del botón, porque si no se va a interferir con el botón. Tenemos un hola mundo, tenemos un escribe tu nombre y un cliqueame. El cliqueame sigue funcionando porque está todavía ahí. El hola mundo no me ha dicho nada, el escribe tu nombre porque no he interactuado con él. Ahora vamos a incorporar el, el entry. Y aquí quiero que me pongan mucha atención. El entry, que son esos cuadros de texto, de ingreso de texto que nosotros siempre vemos en todas las ventanitas, ¿cierto? De hecho, aquí cuando ustedes escriben un mensaje nuevo, aquí en el chat, ¿cierto? Al lado donde se escribe un mensaje, ponen un mensajito y ahí hay un cuadro de texto. Eso es un cuadro de texto. Ese cuadro de texto se supone que ingresan datos ustedes ahí. Y por lo tanto, ese dato o lo que ustedes estén digitando en ese cuadro de texto debe quedar en alguna parte almacenado. Eso debe quedar almacenado en un tipo de datos que es distinto de los string. Similar, bastante parecido, pero que se llama string bar. Nombre va a ser una variable de tipo string bar. String bar contiene harta información, no solamente lo que yo digité en ese cuadro de texto, sino que más cosas. Inicialmente me interesa lo que digité nomás. Ahora me voy a ir a crear el, el widget entry. ¿Cómo creo un widget? Nuevamente ttk, punto, pero este se llama entry. Ya tenemos label button entry. ¿Dónde debería estar ese? Dentro de la ventana. Le puedo dar un ancho, eh, un tamaño adecuado, el que yo estime conveniente. No significa que voy a aceptar solamente 20 caracteres, sino que él me va a desplegar 20 caracteres. Yo puedo seguir escribiendo indefinidamente y se sigue desplazando con un scroll hacia el lado. Y aquí es donde yo le indico, todo lo que yo vaya digitando en ese text, en ese cuadro de texto, usted déjelo en la variable que acaba de crear, que es de nombre string bar. Esa es la forma. Y obviamente a continuación viene que esa cosa la debo dejar, ese elemento lo debo dejar en una grilla o en alguna parte de la pantalla con un igual 2. Entonces ahí tenemos. Si ahora esto yo lo ejecuto, me equivoqué en alguna parte. No tiene atributo string bar. ¿Por qué me equivoqué? No tengo atributo string bar. Estoy 3.8, sí. Ah, este K no. Ven ahí donde uno se enreda. Si me dice que este K no es atributo, significa entonces que este K. Punto. Ahí estamos. Ahí está, ese sigue funcionando. Y aquí yo puedo escribir lo que yo quiera. No solamente 20 caracteres, ¿se dan cuenta? Se sigue desplazando
todo lo que ustedes quieran. Todo lo que yo he digitado acá, ¿dónde va quedando almacenado? Hasta el momento en que ustedes han digitado algo, en la variable llamada nombre acá. Porque eso se lo dije acá yo. Todo lo que usted digite en ese entry, métalo a la variable nombre. Eso es lo que hicimos inicialmente. Así es como capturo cosas. Pregunté nombre, ¿cierto? Voy a crear un nuevo botón. Voy a crear un nuevo botón. Mira. Un nuevo botón, lo creo con este para que sea más fácil, para que avancemos más rápido. Ese nuevo botón se va a llamar botón 2. Botón 2. Lo vamos a dejar en la columna 4. ¿Dónde me conviene que quede? Estamos en la columna 3. En la columna 4, sí, está bien. Botón 2 abajo del otro. Y quiero que diga, presiona nomás. Pero cuando presione, quiero que se ejecute una nueva función, no la 1. Quiero que se ejecute una que va a ser, se va a llamar función 2. Y por lo tanto debo yo crear esa nueva función acá, porque no existe, si no nos va a dar error. Función 2, clic. Y la función 2 quiero que haga lo siguiente, miren. Y aquí es donde vamos a recuperar, a rescatar lo que está dentro de ese cuadro de texto, de esa entrada. Quiero que el botón 2, el mismo botón en que estoy trabajando yo, ese botón 2 lo configure nuevamente. Eso ya lo vimos recién, ¿cierto? Botón 2, no punto, es 2 puntos. Lo configure y lo que me cambia es el texto, y en el texto quiero que diga hola, un espacio en blanco. Aquí recordemos que tenemos que trabajar los strings, más voy a concatenar un string, pero voy a concatenar un string importante de la variable nombre, que es la que está capturando todo lo que yo digito en el entry, pero voy a recuperar lo que está en su interior, y eso se hace con el comando get. Nombre.get me hace ese cambio. Si esto yo lo ejecuto ahora, cliqueame y sigue haciendo lo mismo. Si yo pongo presión acá, mire, fíjense lo que va a ocurrir. Me aparece solamente hola. Pero si yo pongo Hugo, y ahora presiono acá, me dice hola Hugo. Es decir, si yo no tengo nada, entonces en el get no hay nada. Si yo digito cualquier cosa acá, entonces está acá. De hecho, es como ejemplo esto por si acaso, ¿no? Es para que vean ustedes cómo funcionan cada uno por separado estos elementos para poder después incorporarlos en un programa. Viene ahora lo que me mencionaba un compañero de ustedes. Quiero ahora tirar mensajes. Para tirar mensajes debo yo incorporar otro módulo desde TK Inter. Un módulo que se llama Message Box, es decir, cuadro de mensajes. Voy a seguir la nomenclatura estándar y tradicional. Generalmente le dan nombrecita. Desde TK Inter voy a importar los Message Box. Y por lo tanto ahora yo lo que voy a hacer acá, voy a crear un nuevo botón, un botón 3, para enviar información. Ya, este es el botón 3. Después este ejercicio lo van a tener ustedes ahí, así que ahí lo van a poder. El botón 3, yo quiero que quede en la fila 5, columna 3, para que vayamos desplazando cada vez más y tener más espacio en la pantalla. Quiero que aquí diga mensaje 1. Y quiero que cuando se ejecute uno que se llama función 1. Yo le pongo caja, estoy manteniendo los mismos nombres de las 3 secciones para que no haya problemas si ven el video cambiado. Función 1, caja 1, caja mensaje.
Por lo tanto, hay que definir eso. Y aquí es donde viene lo interesante. Voy a definir función A, función caja mensaje. ¿Y qué es lo que voy a definir ahí en la función caja mensaje? Voy a invocar al mbox y desde ahí rescate uno que se llama show info, mostrar información, que ese es un pop-up, y dentro debe escribir el message. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero mostrar en pantalla? Ponen un mensaje ustedes. Aquí pueden poner /n si es que lo estiman conveniente, ¿cierto? Estamos en octubre ahora. Octubre.20. Y además, si estiman conveniente, le pueden poner un título a esa ventana pop-up que va a aparecer. Yo le voy a poner mensaje 1 nomás. Ya, eso es lo básico. Fíjense que es lo que nos creamos, un botón nomás que cuando lo apriete yo, aparezca una ventanita que diga eso. Vamos a ejecutar. Acá están. Obviamente estas cosas siguen funcionando, ¿se dan cuenta? Y ahora aprieto el mensaje. Y se me abre esto. Ahí yo puedo poner lo que a mí se me antoje, ¿no? ¿Por qué? Porque el mensaje es un string. Ese string lo podría construir en cualquier función yo, sacando información del archivo, de algún dato, de lo que ustedes estimen conveniente. Ese es el mensaje MessageBox. Fíjense que puse creado por Ugaraya, /n, es decir, la siguiente línea, escriba octubre 2020. Usted podría hacer los típicos acerca de, about, o tirar la información nomás. Y hay un solo botón. OK. ¿Se dan cuenta? Ya, ahora, ¿qué otro tipo de botones ustedes pueden encontrar? Ustedes ponen MessageBox en TK Inter y siempre le va a tirar este. Que esto me gusta mostrarlo harto nomás. Son todos estos los posibles mensajes que uno puede tirar. Ventanitas pop-up. Mostrar información, mostrar un warning, una advertencia, mostrar un error, hacer una pregunta que tenga como respuesta yes o no, hacer una pregunta que tenga como respuesta OK o cancel, hacer una respuesta que tenga como una pregunta que tenga como respuesta yes, no o cancel, tres alternativas, o hacer una pregunta que diga reintentar o cancelar. Son estas ventanitas. Ahí dice aceptar. Hay otras que dicen sí, no, aceptar, cancelar, reintentar, cancelar. Hay unas que tienen sí, no, cancel, ¿cierto? Todo ese tipo de preguntas. Pero yo voy a hacer un ejemplo más. Vamos a tirar otro botón para que esto nos quede como recetario. Vamos a poner el botón 4. Botón 4, botón 4. Este quiero que quede en la columna 6 y que diga mensaje 2 y que aquí función 2 para tener todas las funciones distintas. Podría tenerlos todos en una misma función y después preguntar de dónde viene, pero nos enredamos cada vez más. Recuerden que la máxima nuestra es que las funciones tienen que ser siempre lo más pequeña posible. Al lado mío mi vecino está tocando unos nunca bien ponderados reggaetón. Fíjense, vamos a poner mbox. Voy a indicar ahora aquí en la función caja 2, voy a preguntar por un ask, yes, no, este de aquí, que me diga sí o no, ¿cierto? Que esa será la pregunta. Y la pregunta es una cosa así como, ¿desea continuar? Y un título. Mensaje 2. Ya. Ahí estamos, ¿cierto? Vamos a ejecutar esto ahora. Tenemos el mensaje 1, sigue siendo el mismo. Ahora veamos el mensaje 2. Ahí me equivoqué. ¿En qué cosa me equivoqué? Título puse.
no es título, es en inglés. Título. Ya, ejecutamos. Ya dijimos que se funcionaba, ok. Veamos este otro lado. Oh. Es que me falta acá. Estos errores siempre el mensaje que yo quiero poner y el título. Cerremos esa y cerremos para asegurarnos que ejecutamos la correcta, no la. Y ahora mensaje. ¿Desea continuar? Yes. Mensaje. ¿Desea continuar? No. Mensaje. ¿Desea continuar? Yes. Mensaje. No. Y estamos listos. Pero la única pregunta es, ¿cómo sé yo si apretó yes o apretó no? Tan simple como eso. ¿Cómo sé yo cuál apretó? Porque si me preguntó algo es porque después yo en mi programa tengo que tomar una acción, un camino. Y ahí entra la pregunta. La pregunta es que todas estas ask, todas que son preguntas, retornan siempre un valor, una respuesta. Y yo esa respuesta la puedo imprimir, puedo ver qué cosa es cuando el usuario apretó ese botoncito. Esta respuesta obviamente la voy a tirar acá a la consola. La podría tirar a otro botón, pero no vamos a entrar más. Ya, fíjense aquí abajo en la consola nomás. Eso quiero que vean. Mensaje. Si aprieto yes, me devuelve un verdadero. Si aprieto no, me devuelve un falso. ¿Van captando la idea? Entonces, ¿cómo sé yo si la persona apretó el botón sí? Es porque me devolvió un verdadero esa función. Aquí yo aprieto, él me va a devolver un verdadero. Si aprieto este, me va a devolver un falso. ¿Desea continuar? No. Y ahí yo tomo alguna acción. Pero ¿qué ocurre cuando tengo este equipo? Ask, yes, no, cancel. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, vamos a generar una nueva ventanita, un nuevo botón. Esto lo hago para que queden bien separadas las cosas y después no nos enredemos. ¿Ah? Y después les quedan a ustedes como ejemplo. O sea, aquí está lo canónico, lo puro, y por lo tanto, desde aquí es donde yo debo comenzar a iterar. Ya, este va a ser el mensaje 3. Quiero ver esa otra cosa, la función 3. Y obviamente acá vamos a copiar esto mismo porque es casi idéntico. Y la única diferencia es que este es 3 y aquí es ask, yes, no, cancel. Ask, ok, así eran. Siempre la pregunta es ask, yes, no, cancel. Si en ese orden. Yes, no, cancel. Yes, no, cancel. Ya, ahora ejecutamos. Vamos acá. ¿Qué pasa si digo yes? True. Aquí abajo lo ven ustedes. ¿Qué pasa si digo no? False. ¿Qué pasa si digo cancel? No me responde nada, es decir, me devuelve un nulo. Son las tres posibilidades que tenemos, no hay más. Y fíjense que al momento de ejecutar, si yo aprieto Enter, hay una activa. Ahí está en azulito. A eso le llamamos nosotros el foco. Todas las ventanas siempre tienen un foco activo. Es decir, una cosa que está activa en ese momento. Que basta con que aprieten Enter nomás y esa es la que se va a dar. Yo podría cambiar el foco del que yo quiero que esté activo. Eso también lo podemos después ir mencionando. Ya, esto es el ejemplo básico. Aquí tenemos todo lo básico que yo necesito para poder hacer varios ejercicios ahora y trabajar un momento más. Este programa se lo voy a subir directamente a ustedes al su LMS para que lo vayan trabajando. Y aquí empiezan ustedes a iterar. Aquí empiezan ustedes a cambiar cosas, a agregarle, a eliminarle. A ver, pero esta es la idea. Eso es, en primer lugar. Antes de continuar y terminar, quiero mostrarles 2 o 3 programitas más que se los voy a dejar también arriba. No los vamos a escribir porque si no vamos a demorar mucho, sino que vamos a mencionarlos, verlos.
a distinto de este. Por ejemplo, un programa que se llama Menú, que tengo acá yo, ustedes lo van a buscar ahí, que este programa lo que permite es, revisen aquí ustedes las cosas que se incorporan, todo, cómo trabajar, cómo entender, también simple, también no tiene nada más que cómo se ponen, en el fondo, cómo pongo yo menús en la pantalla. Aquí, si ustedes ven, no hay nada, creo una ventana, pero aquí arriba dice archivo edit, Python, archivo edit, ayuda. Ese es el mensaje. Si ustedes lo hacen en Windows, obviamente el menú de ayuda le va a aparecer aquí arriba en la ventanita. Así que no hay drama. Aquí recuerden que Mac, esa es la diferencia que tiene con respecto a Windows, que las ventanas, los mensajes o la barra superior siempre está acá arriba. Esta es la que va cambiando, siempre. Depende de la aplicación que yo abra. Si yo aprieto esta aplicación, queda activa esa que está ahí. ¿Se dan cuenta? Cambia la barra. No está asociada a la aplicación. Si yo me voy a este, me cambio al Safari. Si yo voy a ese, me cambió esto de arriba. Ya eso es, a ustedes le van a aparecer en Windows arribita nomás, porque Windows amarra la barra arriba. Pero esto es para trabajar con las barras de herramientas. Y la barra de herramientas la tengo aquí, y yo puedo ahí tener opciones acerca de, y puedo poner el típico clásico creado por Hugo Araya, septiembre, ok. Se dan cuenta que ya voy mezclando. Mezclé qué cosas, mensajitos ya. Eso también se los voy a dejar para que ustedes lo entiendan, lo podemos revisar después más adelante. Fíjense, la función salir también ya existe. Le pongo un quit, un destroy y un exit. Destruyo hasta la ventana, destruyo todo y salgo de la aplicación realmente. El search que ya lo vimos. Y aquí cómo vamos creando. Ahí nos creamos el menú. Y aquí le vamos incorporando a las barras, le vamos incorporando el file, el edit, el section, todo ese tipo de cosas. Este se llama archivo y tiene nuevo y salir. Esta se llama edit y tiene undo y redo, es decir, hacer y deshacer. Y tiene la ayuda que solamente tiene el acerca de, y ahí yo voy incorporando más elementos. La prueba solo, no, la prueba tiene no solamente con TKInt, con todo lo que hemos visto de string y arreglos. TKInt tiene una pequeña parte, nomás pequeñas preguntas nomás. Pero finalmente son más de trozos de código nomás. Ya, ese es el otro que yo quería mostrarles, es uno que se llama pestañas. Que también aquí ustedes lo pueden analizar, estudiar. Lo único que hace este ejercicio, este ejemplo, es que muestra pestañas. Y puse un botón adentro para que vean ustedes que en cada pestaña puedo tener distintos elementos. Tengo un botón, no hace nada. Tengo la pestaña, no hace nada. No. La pestaña 3, pestaña, se dan cuenta, tengo distintos elementos. Ahora, ¿cómo se ponen esas pestañas? Obviamente cada pestaña es como una ventanita, una subventana, ¿cierto? Donde puedo poner distintas cosas. Así que ahí está el tercer elemento importante que yo tengo. Y el último, también se lo voy a subir, es el desplegable. ¿Qué es el desplegable? El desplegable es un ejemplo de cómo yo puedo tener aquí una selección. Seleccioné el 1, aquí me sale abajo. El 3, seleccioné el 3. ¿Cómo puedo ir cambiando esas cosas? Aquí puedo, fíjense que estas son listas ahora, y ahí es donde se nos empieza a meter todo lo que hemos visto en el semestre anterior. Tengo 3, 4 minúsculos que sean equivalentes. Esta lista yo la puedo llenar desde un archivo, no lo que yo quiera, y se la paso a este, por lo que yo le estoy asignando una lista. Por lo tanto, ahora esa lista ya tiene 4. Y así puedo ir agregando yo, incluso le puedo agregar listas, pedir en algún entry un dato y agregarlo a la lista del desplegable. O leer el directorio de mi archivo y de mi computador y ver dónde están los nombres de los archivos y ponerlo en un desplegable. Todas esas cosas las puedo ir seleccionando. Pero vuelvo a repetir, esos son ejemplos. Yo lo que quiero ahora es abordar con ustedes cómo transformar un programa que ya habíamos hecho nosotros inicialmente, que habíamos trabajado el semestre anterior, que se llamaba que era la tarea del semestre pasado, ¿cierto? Analizando datos del COVID, queríamos saber los datos relativos a la comuna de Talca, los casos registrados al día tanto, y
la lista con mayor tasa de contagio para los asociados. ¿Ya? Teníamos todas esas cosas, toda la explicación del ejercicio, se lo tienen ustedes también, así que, y después que me mostraron esta información. Último día informado alguna talca, curso total país, día, todo esto. Eso es, y esto le vamos a mostrar en un archivo, pero ahora no necesariamente en un archivo, y los datos venían en un archivo que se llamaba nuevocovid.txt. Ya. Esos datos, ese ejercicio, yo les voy a subir toda la información, incluso con el archivo de datos, para que lo revisemos. Yo tengo aquí la solución de ese programa, si ustedes se dan cuenta, pero sin interfaz gráfica, la del semestre pasado. Yo lo ejecuto y ahí me dice así, bien feo. Último día informado de la comuna de 172, 413 Santiago y 1294. Es decir, la comuna que tenía más casos activos de Santiago con 1294. En el archivo ese que teníamos ahí mencionábamos. Aquí están en cada una función para leer los datos, ¿cierto? Teníamos una función para la pregunta 1, una función para la pregunta 2, una función para la pregunta 3 y así sucesivamente. Y lo ejecutábamos. Y me daba ese. Ahora, el problema yo lo resolví, lo tengo resuelto en un modo texto y fácil. No tuve que darle mucha vuelta al tema. Pero quiero ahora, ¿cómo puedo hacer esto en modo gráfico? ¿Cómo puedo tomar esto y meterlo a una solución un poco más gráfica? Ojo, tampoco es tan bonita, pero mucho mejor. Y aquí tengo la solución. También les voy a dejar este ejercicio. Ustedes le agregan algunas cositas más si quieren dejarlo. Fíjense que tengo la función lectura de datos, que es bastante similar a la anterior. Lo único que le agregué fue captura el nombre get, que fue lo que vimos en el ejercicio anterior. Y además, aquí yo invoco a las funciones nomás. A la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, porque ya están resueltas ahí. Y me genero un string dando esa respuesta, y ese string lo pongo en un showInfo. Y le digo que me muestre ese string completo, un resultado, y que se llame respuesta a esa ventana. El pregunta 1 es la misma, este no lo necesito, lo puse ahí para probar la primera vez nomás. El pregunta 2 es el mismo, el pregunta 3 es la misma, no tengo mayores cosas, ¿se dan cuenta? O sea, la solución que yo hice en modo texto era la real, pero esta ahora me permite mostrar nomás los elementos de una manera distinta. O sea, aquí lo estaba mostrando de esta forma. Y ahora, ¿qué es lo que hago nomás yo? Me creo la ventana, ¿cierto? Me voy a crear un label que me pregunte cómo es el nombre del archivo. Me voy a crear un entry donde yo voy a poder ingresar el nombre del archivo. Voy a apretar un botón que diga procesar. Ese botón le paso ahora la función, llamo a la función lectura datos, pero le paso un archivo. Y eso lo hago a través de las funciones lambda o funciones que no necesitan, las subusamos acá, las usamos de una manera distinta a como están definidas clásicamente en Python. Las funciones lambda son funciones instantáneas, que no tienen la estructura def, pero acá la usamos de la misma forma nomás. Solamente indicamos que es una función lambda y al ponerle lambda, yo ahora puedo, sí, mandarle parámetros. ¿Y qué parámetros le mandé? La variable nombre. Esa es la idea. Ahora, si yo ejecuto esto, me aparece esto acá. Yo aquí debo decir ahora nuevo covid.txt, así se llama el archivo, ¿cierto? Y le digo procesar. Y él me dice, ahí está el resultado. Los contagiados son 162, lo mismo acá. El total país es 413. Comuna, Santiago, cantidad, eso que está ahí. De hecho, queda feo ahí, Comuna, Santiago, cantidad. Ok. ¿Lo podemos cambiar? Sí, ¿dónde está eso? Está aquí. Comuna, cantidad. De hecho, aquí yo debería ponerle un backslash n y un backslash t. Y ver qué pasa, a ver. Estamos jugando con todas las cosas que vimos el semestre pasado, ¿no? De hecho, le podría decir ni siquiera el punto txt. Contagiados 162, total país 413, comuna Santiago, sub cantidad 1294. Y así puedo jugar y ponerle mensaje a ustedes, lo que se les antoje. Ahí podemos trabajar tranquilamente con estos datos.
Les voy a dejar todo este material arriba, son las 12, estamos más o menos en la hora que le dije yo. Si me dan unos segunditos para subir todo el material al tiro nomás. Y después lo único que queda pendiente es el video, que una vez que terminemos la clase, se supone que debería aparecer. Voy a dejar de grabar para ver si sube el video al tiro.